¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buen día, Dios les bendiga a todos. Es un gusto poderlos saludar nuevamente una semana más, un día más que el Señor nos permite para poder entrar a su presencia, adorarle, reconocerle y aprender de su palabra, ¿verdad? No es solamente el domingo cuando de manera individual o personal tenemos que entrar a su presencia o los días que nos reunimos, sino que todos los días son para aprender del Señor, todos los días son para adorarle, para aclamarle, pero especialmente en este día nos reunimos como iglesia, que aunque no es de manera presencial, recordamos que la iglesia no es cuatro paredes, no es que encerremos a Dios en un cuarto, sino que cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia y la palabra de Dios lo dice que somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, nosotros, todos los que adoramos al Señor, que creemos en Él, que hemos decidido entregarle nuestras vidas y que el Señor nos ha recibido en su misericordia, entonces formamos parte de su iglesia, formamos parte de su cuerpo y juntos podemos entrar en una misma adoración, un mismo sentir, hasta su mismo trono de gloria para poder ofrecerle esta alabanza y también para poder recibir de Él a través de su Espíritu Santo la enseñanza que Él quiere darnos día a día. Amén. Entonces, pues preparémonos, mis hermanos, para la palabra. Después de haber terminado una serie larga de temas acerca del equilibrio en la vida cristiana y de la semana pasada haber visto un tema importantísimo, el orgullo y la humildad, el día de hoy vamos a tratar otro tema, no dentro de una serie, sino un tema individual, que tiene que ver con Dios y el sufrimiento. Este tema tiene que ver con Dios y el sufrimiento y el título de esta enseñanza es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Antes de abrir la Biblia vamos a hacer una oración para poner en manos del Señor este tiempo, nuestros corazones y que sea Él quien nos esté hablando y que nos ayude a ir a una dependencia mayor de Él, a un crecimiento espiritual, de modo que podamos ser instrumentos de honra para su nombre. ¿Sale? Cierre sus ojos y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado y Dios bendito, Padre nuestro, nosotros venimos delante de ti en esta mañana, tarde, Señor, para adorarte, para exaltarte, reconocerte y para decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor, que necesitamos depender cada día más de ti, que necesitamos ver tu gloria, tu poder obrando en nuestras vidas y que queremos, Señor, que tú en este día obres en nosotros, Padre, que obres en nuestro corazón, que obres en nuestros pensamientos, que obres en nuestro entendimiento y que nos lleves a una profundidad mayor en el conocimiento de tu nombre, Señor. Queremos ser cada día más como tú y menos como nosotros, Señor, más agradables delante del Padre porque reflejamos tu vida, mi amado Jesús. Gracias por este precioso tiempo que nos permites pasar, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a lo profundo de nuestra vida y que produzca esos cambios, Señor, que tú quieres ver, Padre mío. Te pido que nos ayudes a esforzarnos por renovar constantemente nuestro entendimiento para ser transformados por tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Queremos que en esta tarde tú seas glorificado y que las palabras que salgan de mi boca sean gratas delante de tus ojos, Señor. ¿Por qué? Porque hablamos con verdad, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón sensible a ti, un entendimiento claro de tu voluntad. Y a cada persona que va a escuchar esta enseñanza, yo te pido que tú la bendigas y que tú abras su corazón, su entendimiento para que esté atento a la palabra y pueda producir esa transformación que tú quieres darnos, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Amén. Pues vamos a continuar ahora su Biblia en Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el título de hoy en relación a Dios y el sufrimiento. Le vamos a dar lectura y dice así, sígame con su vista ahí en su Biblia y dice Marcos 15, 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Normalmente, mi hermano, esa sensación de abandono que en algún momento nosotros como hombres podamos llegar a sentir siempre está ligada al sufrimiento que estamos enfrentando. No podemos decir en muchas ocasiones que nos sentimos abandonados cuando no estamos pasando por circunstancias que nos producen esa sensación de abandono o esa sensación de lejanía de parte de Dios. Pero siempre que nos sintamos de esta manera o nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, es a causa de circunstancias difíciles, de dificultades, de sufrimiento. Por lo tanto, el abandono está ligado al sufrimiento o la sensación de abandono. Esta frase, ya muy bien conocida por todos mis hermanos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Esta frase es muy bien conocida por todos, pero no solo esto, sino que es una frase que muchas personas han acuñado para sí mismos. Y la acuñan cuando pasan por situaciones que les producen cierto sufrimiento, en donde sienten que Dios los ha abandonado completamente. Una pregunta, ¿cuántos han exclamado estas mismas palabras? Porque pudiéramos pensar, no, yo jamás voy a pensar que Dios me ha abandonado. A lo mejor no de una manera verbal, pero de una manera interna podemos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O lo que es algo similar o es algo equivalente, Dios mío, ¿por qué no me ayudas? ¿Cuántas veces hemos preguntado esto? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me libras? ¿Por qué no me sacas de esta tribulación, de esta angustia, de este sufrimiento? El pensar de esta manera es pensar o preguntarnos lo mismo. ¿Por qué me has abandonado? Pero la realidad, mi hermano y mi hermana, es que estas palabras solamente son sinceras y son de completa verdad en los labios del Señor Jesucristo. Y el entendimiento de esto va muy de la mano con la vida espiritual que estamos llevando. Va muy de la mano con el testimonio que estamos dando en cuanto a la eficacia de la obra del Señor Jesús en la cruz. Si lo entendemos poco, entonces poca es nuestra vida espiritual y nuestro testimonio. Pero si realmente estamos convencidos de lo que esas palabras significaron junto a la totalidad de su sacrificio en la cruz, entonces seguramente, mi hermano, tú estás experimentando una vida espiritual creciente y un testimonio que seguramente está siendo de gran impacto en medio de los que te rodean. Ahora, déjame decirte algo. El Señor es digno de nuestro buen testimonio. El Señor es digno de nuestro buen testimonio. Él no simplemente es bueno dárselo, no, sino que Él lo merece. Él merece tu buen testimonio. Él merece la gloria de tu forma de vivir. Si no es así, entonces necesitamos acudir urgentemente en humillación delante del Señor. Pedirle perdón por no darle la gloria que su grandeza merece, a causa de no entender la eficacia de su sacrificio en la cruz y el significado de sus palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba sucediendo, mi hermano y mi hermana, en este momento en la vida del Señor Jesús? ¿Qué estaba sucediendo cuando Jesús exclamó estas palabras? Pues déjeme decirle que Cristo Jesús en ese momento estaba cargando con el pecado del mundo entero. Estaba cargando con los pecados pasados, con los pecados presentes y con los pecados futuros. Estaba completamente cargado por la maldad de este mundo. El Señor Jesucristo estaba terminando su tiempo de ministerio en esta tierra. Había cumplido el mandato del Padre, había sido escarnecido, había sido golpeado, había sido humillado y había sido clavado en la cruz. Jesucristo estaba pagando por la maldad del mundo. Y escúchame bien, eso te incluye o incluye tu maldad y incluye mi maldad.
Jesucristo estaba cargando en esa cruz tu maldad y mi maldad, lo cual lo llevó a experimentar de una manera tan profunda un sufrimiento que llegó a decir: ¿por qué me has abandonado? Esta frase fue de las últimas palabras que el Señor dijo antes de expirar. ¿Por qué me has abandonado? Fue de lo último, ya no le quedaba más fuerza al Señor. Ya no le quedaba más sangre en su cuerpo. Mas sin en cambio tenía el poder para cumplir con todas las exigencias que demandaba el sacrificio expiatorio que el Padre por su justicia estaba pidiendo. Antes de morir, el Señor tenía que cumplir con todas y cada una de las profecías que de Él estaban escritas. Recordemos que Él mismo dijo en Lucas 24:44, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y era precisamente una profecía acerca del Señor Jesucristo y de su sufrimiento en la cruz, lo que en parte lo llevó a que con poder pudiera declarar estas palabras de abandono. Abre tu Biblia en el Salmo capítulo 22. Libro de Salmos, en el capítulo 22. Este libro de Salmos, el capítulo 22 o el Salmo 22 es un salmo que se conoce como salmo mesiánico. Es decir, un salmo que tenía profecía acerca del advenimiento del Mesías, de su vida, de su obra. Y el Salmo 22, en el capítulo 22, versículo 1, en la primera parte declara esto que el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era una profecía que se estaba dando a través de la vida del rey David. El rey David en ese momento estaba experimentando algo muy similar, un sufrimiento similar a lo que experimentó el Señor Jesucristo. Pero sin darse cuenta, el rey David estaba profetizando aquello que se debía de cumplir en Cristo Jesús. Y prácticamente era la última de las profecías que debía cumplir en cuanto al tiempo de su muerte. De modo que inmediatamente después de que dice estas palabras, según el Evangelio de Juan en el capítulo 19, versículo 30, termina diciendo: consumado es. Consumado es. Ya no queda más que cumplir, ya todo se ha cumplido. Todos mis padecimientos, todo lo que implicaba el sacrificio expiatorio, todo lo que significaba ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había sido cumplido por Cristo Jesús. Consumado es. Estas palabras profetizadas por medio del rey David en el Salmo 22 son de tan grande peso, mi hermano, que este salmo llegó a ser considerado por la iglesia primitiva como el quinto evangelio. Debido no solo a estas palabras, sino que en este salmo hay aproximadamente 15 menciones en el Nuevo Testamento acerca de los padecimientos que debía pasar Cristo Jesús. Hay una riqueza tan profunda en este salmo del sentir que el Señor Jesucristo tuvo en ese momento. Expresa de manera profunda el sentimiento, lo que pasaba por la mente, por el corazón del Señor al momento de ser clavado en la cruz. El abandono completo del Padre a causa de cargar con toda la maldad del mundo. Por eso tienen tan grande peso estas palabras. Las últimas palabras proféticas que debían cumplirse en el Señor antes de su muerte. Más de 3 horas de constante sufrimiento. Más de 3 horas de sentir poco a poco el rechazo del Padre. Un ambiente de tinieblas, porque dice la Escritura que hubo oscuridad. Y no solamente una oscuridad visible, sino una oscuridad en la mente del Señor Jesucristo.
Más de 3 horas de profundo dolor hasta cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él. Y todo esto, mi hermano y mi hermana, por el gran amor con que nos amó y con que nos salvó. Muchos aseguran que el Señor Jesucristo, al decir estas palabras, no estaba haciendo realmente a su naturaleza divina. Muchos dicen que Jesucristo operaba bajo 2 naturalezas que estaban completamente desligadas una de otra. Es decir, que en ocasiones la naturaleza humana prevalecía y en otras ocasiones la naturaleza divina es la que se mostraba. Por ende, tenía 2 voluntades, 2 tipos de pensamientos, 2 tipos de comportamiento, etc. Pero esto es un error, mi hermano. La realidad de esta postura es un error, porque la palabra de Dios nos dice que en una sola persona, corporalmente, habitaba toda la plenitud de Dios. Y esa persona es Jesucristo. De modo que en todo momento el Señor era completamente hombre y en todo momento el Señor era completamente Dios. Por lo cual, al expresar estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo hizo con la misma santidad y con la misma divinidad con la que estuvo desde antes de su encarnación incluso. El Señor jamás perdió su santidad, aun cuando cargó el pecado de toda la humanidad. Porque esto no significa que Jesucristo hubiese cometido pecado, sino que estaba cargando el pecado ajeno. Por eso expresó todas estas palabras. Porque aún divinamente, aún siendo Dios completamente, estaba sintiendo todo el peso del pecado de la humanidad. Miles y miles de años de pecado. Miles y miles de años de maldad. Además de esto, mi hermano tenía que declarar aquello que de él estaba escrito. Y por otro lado, también estas palabras evidenciaban que en verdad había tomado nuestra maldición. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 13. En Gálatas capítulo 13, el apóstol Pablo precisamente habla acerca de este hecho también. Y en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, al declarar estas palabras, ¿por qué me has abandonado?, estaba evidenciando que en verdad había tomado nuestra maldición, que se había hecho maldición por causa nuestra. Porque esta palabra maldición está ampliamente ligada con el abandono, con algo que está completamente ajeno a la santidad de Dios. Tiene que ver con ser anatema, maldito por causa de la maldad. Todo lo que envuelve entonces esta frase, mi hermano y mi hermana, todo lo que envuelve esta frase hablada, dicha, expresada por el Señor Jesucristo, es el hecho de que el Hijo de Dios, el Santo, el Todopoderoso e infalible y glorioso Hijo de Dios, fue afligido, fue avergonzado, fue humillado, fue golpeado, soportó la más densa oscuridad que el pecado puede producir, la soledad más intensa. Recibió en nuestro lugar la temible ira santa y justa del Padre, el pago justo por el pecado. Y finalmente, mi hermano y mi hermana, fue completamente abandonado por Dios en esa cruz. Todo con el único propósito de salvarnos, de nosotros pasar por toda esa terrible y horrorosa experiencia. Para que todo aquello que experimentó el Señor, nosotros no tengamos que experimentarlo nunca.
Una mujer llamada Elizabeth Browning escribió un poema acerca de este hecho. Y este poema dice así: abandonado, Dios pudo separarse hasta de su propia esencia. Y los pecados de Adán se han interpuesto entre el justo Hijo y el Padre. Sí, una vez el clamor del huérfano Emanuel su universo ha sacudido. Se levantó en solitario sin dar eco. Mi Dios, estoy abandonado. Subió de sus santos labios en medio de su creación perdida, para que jamás ningún creyente tales palabras tuviera que usar. El Señor las dijo para que tú y yo jamás tuviéramos que usar esas palabras. Porque me has abandonado. Aún a pesar de esto, mi hermano, Lucas describe este último momento del Señor como un momento de profunda confianza. Una confianza tal como la de un pequeño niño que descansa en los brazos de su padre. Así lo expresa Lucas en el capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esto significa que el Señor termina, aun a pesar de todos sus sufrimientos, tanto naturales como espirituales, con una profunda confianza y una tremenda seguridad del amor del Padre y de su unidad con Él. Aún en medio de la oscuridad tan profunda y del juicio tan severo, pero justo, que por nosotros estaba sufriendo. Pero Él expresó esto, mi hermano y mi hermana, expresó estas palabras de abandono a causa del sufrimiento tan impresionante que era para nosotros, a fin de que nosotros, los que creemos en Él, o todo aquel que cree en Él, jamás tuviera que usarlas. Abre tu Biblia en Isaías 53. Porque Isaías en el capítulo 53 expresa una de las profecías más impresionantes que puedan encontrarse en la palabra de Dios acerca de los sufrimientos que debía pasar el Mesías, el Salvador de la humanidad. Y una de las grandes pruebas acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. En Isaías 53, en el versículo 1, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Qué impresionante, mi hermano, el sufrimiento. El hecho de que el Señor Jesucristo haya tomado en nuestro lugar cada uno de estos hechos. Es por esto que el Señor Jesucristo es el único que pudo declarar esta frase como una realidad.
Y por consecuencia, al haber consumado su obra redentora, podemos estar a través de la fe en su sacrificio completamente unidos al Padre. Ya no abandonados, sino ahora unidos y reconciliados con Dios. Porque el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra unidad fue sobre Él. En 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo en el versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo los había pagado en la cruz, pero nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y en el versículo 21 termina diciendo una de los versículos más contundentes en cuanto al evangelio: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El inocente, el que no conoció pecado, el santo, el justo, cargó con el pecado de todos nosotros, para que tú y yo ya no fuésemos abandonados como Él lo fue en la cruz. Por lo tanto, pretender estar abandonado por Dios es olvidarnos el hermoso y glorioso sacrificio del Hijo de Dios, menospreciarlo y desecharlo. Cuando nos sentimos solos, cuando ignoramos la presencia de Dios en medio de los hombres, entonces nos olvidamos de lo hermoso y glorioso que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Lo menospreciamos y lo pisoteamos. Porque fue precisamente con la intención de no abandonarnos que Dios envió a su Hijo a este mundo. Porque el pecado nos apartaba de Él, pero fue Cristo quien nos reunió nuevamente con el Padre. Por lo tanto, mi hermano, no tenemos derecho a sentirnos abandonados. Puedes pasar por circunstancias difíciles, puedes pasar por circunstancias adversas, pero eso no te da derecho a sentirte abandonado por Dios. Porque no estás cargando con tu propio pecado. Regresa a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 al versículo 34. Dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra, mi hermano, desamparado, significa estar completamente abandonado. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo es: Padre, ¿por qué me has dejado solo? Esta palabra es una palabra que lleva la idea de dejar a una persona atada y encerrada, tal y como lo hicieron con Jesucristo en la tumba. Lo envolvieron y lo encerraron. Atado y encerrado, una persona que no tiene salida. Es la misma experiencia que presentó Abraham ante el sacrificio de su hijo Isaac. Imaginemos cómo se pudo haber sentido Isaac cuando su padre Abraham lo ató para poderlo sacrificar delante de Dios. Se sintió abandonado por su padre. Se sintió desamparado. Yo no creo que haya sido grata la experiencia de Isaac al momento de ver a su padre que lo amarraba como un cordero y lo ponía en la piedra del sacrificio para degollarlo. El abandono, la oscuridad que pudo haber sentido Isaac es una pequeña parte de la oscuridad y el abandono que sintió el Señor Jesucristo. Encerrado completamente, sin salida. Y precisamente era una figura de lo que Jesús había de padecer.
Esto mismo le sucedió al Señor. Pero todo, recordemos, con la finalidad de que si creemos, entonces jamás experimentemos esa soledad que Jesucristo, nuestro amado Dios y Salvador, experimentó. El problema de hoy en día, mi hermano, está en que muchos cristianos pretenden sentir esto mismo que experimentó el Señor, aun cuando Él ya pagó por nosotros. Y no solo esto, sino que pagó y ahora nos hace participar de su reino, nos hace participar de su familia, nos hace participar de su presencia. Y aún así muchos pretenden experimentar el abandono de Dios. Sabiendo esto, mi hermano, no podemos pensar que cual sea la situación por la que estemos pasando o enfrentando, o cual sea que sea la adversidad, significa que el Señor se ha apartado de nosotros. ¿Qué circunstancias, mi hermano, estás pasando que te están impidiendo experimentar la plenitud de Dios y su presencia? ¿Qué estás pasando en este momento que te hace pensar que tú estás pagando tu propio pecado? O que puedes ser abandonado por Dios como Jesucristo al haber cargado con la maldad del mundo. Dios quiere que entendamos que Él no nos ha abandonado y que no nos va a abandonar. No nos abandonó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Envió la solución, envió el Cordero que quita el pecado del mundo. Y nos hizo sus hijos. ¿Cuánto más nos abandonaría ahora estando unidos a Él? Lo que Dios quiere que entendamos es que Él tiene cuidado de nosotros y que se entregó a su propio Hijo por nosotros, entonces no nos va a abandonar, porque el pecado ya fue pagado. Y ante todo esto, mi hermano, nosotros tenemos la responsabilidad de dar una respuesta agradable por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y esa respuesta se resume en creer y confiar en Él. Creer y confiar en todo lo que Él nos ha dicho, en todas sus promesas, en todas sus palabras, en su sacrificio. ¿Cuántos de nosotros creemos y confiamos en Él? ¿O cuántos creemos que Dios nos ha abandonado? ¿Por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué permites que pase esta circunstancia? ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué acaso no me escuchas? No, mi hermano, de ninguna manera. El Señor quiere que confíes en Él. Es tu trabajo y es mi trabajo después de haber sido sacrificado el Señor por nosotros. Abre tu Biblia en Isaías 41:10. Porque el Señor quiere que creamos y que confiemos en sus promesas. Y en Isaías 41:10 encontramos uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a la esperanza, la confianza, la consolación, la fortaleza que Dios nos da. Y este pasaje debería ser suficiente para confiar y que por medio de Cristo esto se pueda aplicar a mi vida. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor nos dice y nos hace una invitación, y no solamente invitación, sino una exhortación, mi hermano, diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y cuando Dios está con nosotros, mi hermano, el temor debe de irse. El miedo no nos permite experimentar la presencia de Dios. Cuando nosotros nos sentimos solos es porque tenemos miedo. Y el miedo no nos permite experimentar el poder de Dios obrando en nosotros.
nos impide el cumplimiento de sus propósitos y nos lleva a una condición en la cual ignoramos el poder de Dios. Y no solo esto, sino que nos lleva a olvidarnos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, el precio que se pagó por causa de nuestra paz. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí es que su presencia en nosotros debe de ser suficiente para no tener miedo. Su presencia debe de ser suficiente en nosotros para enfrentar cualquier tipo de adversidad, para enfrentar cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de virus. Su presencia debe de ser suficiente para no desmayar, para estar fuertes. Pero cuando nosotros nos invade el miedo, entonces estamos dejando de ver la presencia de Dios en nosotros. Y comenzamos, mis hermanos, a ser arrastrados por los mismos pensamientos, a ser arrastrados por las mismas cosas que el mundo es arrastrado. Los mismos miedos, los mismos pensamientos, los mismos temores, las mismas incertidumbres. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 11 dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Mejor sea Él tu temor y sea Él tu miedo. Y esta palabra temer significa estar atemorizado, o sea, estar en un estado de sentir de gran angustia, de profunda preocupación por dolor o por una circunstancia desfavorable. Es lo que significa tener miedo. Lo que está diciéndonos el Señor es: no te angusties, no te preocupes. No sientas dolor por las mismas cosas que los del mundo, los incrédulos, sienten dolor. No. Mejor que sea Dios tu temor y que sea Dios tu miedo. Porque ¿cuáles son aquellas causas que producen estas cosas en el mundo? Que los de este mundo, que los que no conocen a Dios, caigan en una condición de soledad, en una condición de desánimo, en una condición de miedo. ¿Cuáles son aquellas causas que producen que se sientan solos, afligidos, desanimados, desesperanzados? Cosas como la enfermedad, la escasez económica, las amenazas, la muerte. Son cosas que el mundo, al enfrentarlas, se siente desanimado, se siente solo, se siente atemorizado. Vemos un mundo sumergido en el temor, en el miedo por causa de un virus llamado COVID-19. Un miedo tan tremendo que andan viendo conspiraciones por todos lados. El miedo los lleva a pensar que el gobierno está en una conspiración a nivel mundial para acabar con los hombres. Conspiraciones que te dicen: no salgas, el gobierno no quiere que salgas de tu casa. Pero el Señor dice: no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Y no temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. Ya van a eliminar, están eliminándolo todos los documentales del dióxido de cloro, porque hay una conspiración que no quiere que los hombres tomen dióxido de cloro, porque al gobierno le conviene que los hombres estén enfermos del COVID-19. Mis hermanos, eso es una tontería.
Es dejar de lado la presencia de Dios. Es dejar de lado el gobierno, la soberanía, el poder de Dios. Y comenzamos a ver conspiraciones en todos lados. Comenzamos a tener miedo de lo que el mundo teme. Tantas cosas que producen que nos olvidemos que hay un Dios vivo, un Dios verdadero al cual hemos conocido, al cual servimos, el cual nos amó y nos salvó, el cual se sumergió en un profundo abandono para que nosotros no tengamos miedo ni nos sintamos jamás desesperanzados ni desamparados. No podemos actuar como si esto jamás hubiera pasado. No podemos actuar como si Cristo Jesús jamás hubiera sido puesto en esa cruz. Dice la Escritura, sea Dios nuestro temor y sea Dios nuestro miedo. Y esto quiere decir que nuestro respeto, nuestra reverencia esté ante Dios, ante su poder y ante su grandeza, no ante las personas y no ante las circunstancias. Es decir, no doblarnos ante la enfermedad o ante la muerte. Más bien que doblemos nuestras rodillas ante aquel que llevó nuestras enfermedades y que venció a la muerte. Porque pareciera ser que cuando llega la enfermedad a nuestras vidas, entonces nos olvidamos que Cristo las cargó por nosotros en la cruz. Y eso de que cargó nuestras enfermedades no significa que no te vas a enfermar. Significa que a Cristo se le dio la potestad sobre toda enfermedad, para sanarla cuando Él quiere y como Él quiere. Pero pareciera que cuando llega la enfermedad, doblamos nuestras rodillas ante la enfermedad. Llega la muerte y doblamos nuestras rodillas ante la muerte. Porque comenzamos a invadirnos de miedo, de temor, de pensamientos, de supuestas conspiraciones que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Más bien, dice la Escritura, dobla tu rodilla ante Dios, que sea Él tu miedo, que sea Él tu temor. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 10:28, y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no la pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Por qué entonces, mis hermanos, al enfrentar dificultades, nos invaden los pensamientos de desánimo, nos invaden los pensamientos de temor, de miedo? Y comenzamos a dejar a Dios en un segundo término, como si Dios jamás hubiese experimentado el abandono por nosotros en la cruz. No podemos actuar como si esto jamás hubiese pasado. El mismo apóstol Pablo experimentó una circunstancia en la cual se le dio la oportunidad de dar testimonio de Dios, de su poder y de su plena confianza en Él. En Hechos 27, en el capítulo 27, encontramos el relato de cuando Pablo es llevado a Roma. Y al momento de que iban en el barco, se levanta una tempestad. Y comienzan todos a tener miedo. Vamos a morir. Vamos a perecer en medio del mar por causa de la tormenta. Pero en el versículo 24 el apóstol Pablo le dice: Dios me dijo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante el César. ¿Qué estaba pasando? Que entonces Pablo estaba teniendo la oportunidad de presentar un buen testimonio de la gloria, de la gracia de Dios en su vida en medio de una circunstancia de muerte. Y Pablo no dobló las rodillas ante la muerte, ante el miedo, ante el temor que la circunstancia quería producirle y que produjo en todos los que le rodeaban. No, él se levantó como poderoso gigante con la presencia del Señor en su vida y habló acerca de las palabras que Dios le había dado
de sus promesas. Y dio un gran testimonio acerca de esto. El mismo Señor Jesucristo confesaba tener la presencia del Señor, aun cuando sus discípulos lo abandonaron. En Juan capítulo 16, versículo 32 dice: He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que no importa cuál sea la situación, el Señor Todopoderoso nunca abandona a aquellos que depositan su confianza en Él. Nunca. Si tú te sientes abandonado por Dios, no es porque Dios te ha abandonado, es porque tú has abandonado tu confianza en Él. Porque su promesa nos dice que los que confiamos en Él jamás seremos avergonzados. Jamás. En el Salmo 9, capítulo 9, versículo 10, se expresan estas palabras: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por lo tanto, mi hermano, Dios no abandona, porque el abandono lo sufrió Jesús. Es el hombre quien abandona a Dios. Al seguir sus propios miedos, al poner en más alta estima, en más alto valor lo que el mundo ofrece. Las circunstancias difíciles que lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Necesitamos, mi hermano, urgentemente ver el gran amor de Dios. Necesitamos ver el amor de Dios para poder dar un buen testimonio, para poder vivir una buena vida espiritual. Si tú sientes que Dios te ha abandonado, entonces la realidad es que tú te has apartado de Él. La realidad es que tú has quitado la mirada del Todopoderoso. Y lo más probable es que ahora estés sumergido en un profundo desánimo, en un miedo, en un estrés, en una depresión. Te has olvidado que todo está bajo el perfecto control de Dios. Te has olvidado que Él ya pagó en la cruz para que nosotros ya no tuviéramos que pasar por esto. Te has olvidado del gran amor de Dios y el sacrificio que Él hizo por ti y por mí en esa cruz. Necesitamos ver urgentemente el amor de Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 18, declaró diciendo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El de Cristo Jesús. El amor de Dios es el perfecto amor. Y ese amor perfecto, mis amados hermanos, tiene que echar fuera el temor. Dice: porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que está diciendo es que si tú estás envuelto en un miedo, en un temor, de modo que sientes que el Señor te ha abandonado, entonces no has conocido de verdad el perfecto amor de Dios. No lo has experimentado o te has simplemente olvidado de Él. Porque si vivimos, mis hermanos, en completo miedo de las circunstancias, entonces, ¿de qué nos vale el sacrificio del Hijo de Dios? Si vivimos con temor, con miedo de la enfermedad, de la muerte, de los ataques, de la escasez económica, de cualquier otra circunstancia, si vivimos con miedo, entonces, ¿de qué nos vale el sacrificio del Hijo de Dios? Entonces, por demás murió Cristo. Entonces, Cristo murió en vano. Entonces, es una fantasía todo el dolor y todo el sufrimiento al cual se sujetó por amor a nosotros.
Y simplemente estamos perdidos y sin esperanza en este mundo caído. Porque escúchame bien, mi hermano, dificultades y adversidades siempre vamos a pasar. Siempre vamos a vivir. Vamos a enfrentar la muerte, vamos a enfrentar la enfermedad, vamos a enfrentar la escasez, vamos a enfrentar la persecución y cualquier otra cosa difícil que tú te puedas imaginar, lo vas a enfrentar. Pero si no estás viendo el perfecto amor de Cristo Jesús al sufrir el abandono del Padre en la cruz por ti y por mí, entonces por demás murió Cristo. Por lo tanto, mi hermano, no tienes derecho, si tú dices que has creído en Cristo Jesús, no tienes derecho a sentirte abandonado por Él. No tienes derecho a sentirte solo o desesperanzado. No. Necesitamos entender la obra de Cristo en la cruz. Necesitas entender su abandono para que tú fueras recogido. Necesitas entender su dolor para que nosotros fuéramos consolados. Su muerte para que nosotros tengamos vida. Su ira para que nosotros experimentáramos el gran amor e inagotable de Dios. Necesitamos entender y ser sinceros con nosotros mismos. Dejemos de poner tropiezo a la obra de Dios. Creamos, confiemos en lo que Él ha hecho. Aprendamos a descansar en su amor y aún más, trabajemos para que cada circunstancia nos impulse a un mayor testimonio de su gloria, a un mayor testimonio de su poder, sabiendo que Dios tiene promesas y que sus palabras son verdad y jamás pasan, y que todas se cumplen en aquellos que le amamos por causa de haber recibido su amor en la cruz. Su amor en su abandono. Dejemos de pensar como la gente que no conoce a Dios. Dejemos de sentir como la gente que no conoce a Dios. Porque tu miedo, mi hermano, escúchame bien, tu miedo siempre va a ser del tamaño de tu Dios. Tu preocupación va a ser del tamaño de tu Dios. Tu angustia va a ser del tamaño de tu Dios. Pero también al mismo tiempo tu testimonio va a ser el tamaño de tu Dios. Tu trabajo, tu esfuerzo va a ser del tamaño de tu Dios. Y déjame decirte que el tamaño de mi Dios es inmenso. El tamaño del Dios de las Escrituras no tiene igual. Por lo tanto, eso debe de producir que cualquier circunstancia se haga tan pequeña que desaparezca de tu vida y comiences a utilizar cada circunstancia para que sea un potenciador a un testimonio más alto de su gloria y de su poder. Quiero terminar con este pasaje, mi hermano. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está en tu vida, ¿qué hay que te pueda hacer frente? ¿Cáncer? ¿Coronavirus? ¿Diabetes? ¿La muerte? Si Dios está contigo, ¿qué te puede hacer frente? ¿Escasez económica? ¿Qué te puede apartar de Dios?
Versículo 32 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el versículo 35 expresa algo precioso, mi hermano, que si tú lo crees, entonces jamás experimentarás la soledad o el abandono de Dios en ningún tipo de circunstancia de tu vida. Porque hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eres más que vencedor, mi hermano, si alcanzas a ver la magnitud del amor de Dios. Por lo tanto, no tienes por qué sentirte abandonado, no tienes por qué sentirte desanimado, no tienes por qué sentirte sin esperanza. Como dijo el apóstol Pablo a los filipenses: les digo, regocijaos. Y otra vez les digo, regocijaos. Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestras vidas abundantemente, mi hermano. Y no hay nada que nos pueda hacer frente si Él está con nosotros. Antes bien, todas las cosas nos ayudan para bien. Por lo cual, dice en el versículo 38, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Qué impresionante pasaje de promesas fieles que el Señor nos ha dado a través de su palabra, mi hermano. Impresionante. Glorioso, mi hermano. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras ya las dijo Jesús en la cruz. Ya no tienes por qué sentirlas, ya no tienes por qué pensarlas. Por el contrario, tienes que honrarlas. Tienes que honrarlas a través de cada circunstancia, porque aún, mi hermano, no hemos padecido hasta la muerte. Aún no hemos derramado sangre como lo hizo el Señor, quien aún en medio de toda su dificultad y del abandono de Dios, por causa de el pecado que sobre él reposaba en ese momento, aún así, Cristo Jesús resucitó y nos trajo vida para que entonces pudiéramos tener en Él esperanza. Mi hermano, mi hermana, necesitamos aprender el sacrificio de Jesús. Necesitamos profundizar más en el sacrificio de Jesús. Quizá tú que me estás escuchando, tú que estás escuchando en estos momentos esta palabra, quizá te sientes abandonado, quizá te sientes sin esperanza, te sientes angustiado, incluso quizá estás cayendo en depresión. Si tú estás en esa condición, yo te invito en esta tarde a que te pongas de pie. Yo te invito que donde quiera que estés, te pongas de pie.
Sea que lo escuches ahorita, que lo escuches después, donde quiera que estés escuchando estas palabras, ponte de pie si tú estás en una condición en la que te sientes desanimado, débil. Incluso si sabes que no has dado un buen testimonio en medio de la adversidad. Ponte de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Vamos a pedirle al Señor que tome en sus manos nuestra circunstancia, que creemos en lo que Él hizo en la cruz por nosotros y que necesitamos y deseamos que nos limpie y nos ayude en medio de cualquier circunstancia. Cierra tus ojos si tú te sientes de esta manera, si sientes que Dios no te ha ayudado, si sientes que Dios no ha hecho contigo lo que ha prometido, porque estás en un error. Y es tiempo de pedirle perdón. Es tiempo de pedirle perdón y pedirle que nos restaure. Es tiempo de pedirle que nos llene y darle gracias por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Cierra tus ojos y dile: Padre amado, aquí estamos, Dios bendito. Aquí estamos, amado Dios. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Porque tú sufriste el abandono para que yo no tuviera que sufrirlo, Señor. Tú dijiste esas palabras para que yo no tuviera que repetirlas. Ahora, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que se encuentran en una situación en la que han perdido la vista de ti. Yo te pido por cada uno de ellos que en este momento se encuentran angustiados, afligidos, que se sienten desamparados, que se sienten abandonados. Yo te pido por cada uno de ellos, mi Dios. Perdónanos, Señor, porque no hemos visto de cerca tu gran amor. Por todos aquellos que viven en temor, por cualquier circunstancia, Señor, sea enfermedad, sea hambre, sea peligro, sea la muerte. Porque el miedo no va contigo, Señor. Tú eres un Dios poderoso. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te pido, Señor, para que en este momento tu amor nos perfeccione, que podamos alcanzar a ver el amor derramado en la cruz del Calvario, el sacrificio eterno, precioso, glorioso que tú hiciste, una vez y para siempre, por los pecados de todos los hombres. Señor mío y Dios mío, yo te pido, Señor, que renueves nuestras vidas, que las restaures y nos infundas ese ánimo, ese aliento, que cada adversidad no produzca otra cosa en nosotros, sino que el deseo de dar testimonio de tu poder y de tu gloria. Señor, que apartemos la mirada del mundo, de las circunstancias, de la tempestad, para ponerla en el Dios vivo y verdadero. Que dejemos de ver conspiraciones, que dejemos de ver miedos y comencemos a ver tus planes y tus propósitos en medio de todo esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ya no sentirnos así. Ayúdanos a darle la gloria que tu nombre merece. Porque no hay nada que se compare a ti, Señor. Y no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Padre mío, en este momento renunciamos a todo miedo.
En este momento renunciamos a todo temor, Señor, a toda preocupación, a toda ansiedad. En este momento, Señor, renunciamos a toda vanidad para poner nuestra mirada en tu cruz, en tu gloria, Señor, en tu muerte y en tu resurrección. Para poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde estás tú, mi amado Jesús, sentado a la diestra de Dios, reinando con poder y con autoridad. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en ti. Necesitamos de tu presencia en nosotros. Te entregamos por completo nuestro ser, Señor. Sálvanos, amado Dios. Perdónanos. Sálvanos. Amén. Continúa, mi hermano, mi hermana, continúa en esa adoración al Señor, continúa clamando a Dios, continúa en lo profundo de tu corazón, pidiéndole perdón por lo que tengas que pedirle perdón. Continúa en lo profundo de tu corazón agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho, por enfrentar el abandono, en lugar de nosotros. Vamos a entonar este canto. Y mientras lo entonamos, mi hermano, tú clama a Dios, medita y clama a Dios. Pídele que te ayude a salir del pozo en el que estás. Pídele que te fortalezca. Pídele que te ayude a ver su amor. No como un sentimentalismo, sino como algo verdadero, como algo real, tan real como el padecimiento de Jesús en la cruz. Cierra tus ojos y continúa en una actitud de humillación delante del Señor y habla con Él. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Tan real en mi corazón, quiero adorar. Adoramos, Señor. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Tu amor por mí, Señor,
está tu inmenso amor. Sí, Señor, lo reconocemos. Tu amor por mí Es grande, Señor. Más profundo es que el mar, más alto que el cielo está tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Quiero adorar. Adórale, mi hermano, adórale. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así clavado en la cruz, no sé qué decir, me humilla ante ti. Te amo, Jesús. Nada me separará de tu amor. No hay problema que me aparte de ti. Eres tan real en mi corazón. Quiero adorar, Jesús. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Ah, Padre mío, te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tu sacrificio, Señor, por nosotros en esa cruz es inalcanzable, Señor. Ahora nosotros queremos vivir para ti. No queremos actuar como si tú nunca hubieses muerto en esa cruz. Y aún más, Señor, no queremos actuar como si tú nunca hubieses resucitado. Porque tú venciste la muerte, Señor, y ahora en ti somos más que vencedores. Eres tú quien nos da la victoria, mi amado Dios, por medio de tu sacrificio. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente creer, confiar en ti y esforzarnos por vivir una vida santa. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a quitar de nosotros todo aquello que no te da honra. Toda esa tristeza, Señor, se convierte en gozo. Y que cualquier circunstancia de adversidad que pasemos nos ayude a verte cada vez más grande, mi amado Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Acude a nosotros porque te necesitamos, Señor.
Gracias, Padre mío. Gracias por no abandonarnos. Gracias por no dejarnos en la condición de muerte. Cuánto más ahora estando reconciliados contigo, siendo tus hijos, mi amado Dios, no nos darás juntamente con Cristo todas las cosas. ¿Cómo no tendrás cuidado de nosotros? ¿Cómo no hemos de creer que todo ayuda para bien? Ayúdanos a que todo esto sea una realidad en nosotros. Gracias, mi Señor, por tu gran amor. Nada, absolutamente nada, nos puede separar de ti, Señor. Por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, mi Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es digno, Él se lo merece. Dele gracias de lo profundo de su corazón. Y esforcémonos por vivir una vida que le dé gloria, una vida que le dé honra. Amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Que Dios lo bendiga. Que pase un excelente día con su familia y que aprendamos a estar siempre, cada vez más en la presencia del Señor, profundamente. Que pase una excelente tarde, mi hermano. Que Dios le bendiga.